ellos lo describen como dos acontecimientos diferentes. Ahorita vamos a ver cuál es de alguna manera la diferencia, ¿no? Bueno, entonces la semejanza entre estos dos, entre los 5,000 y los 4,000, es que el Señor Jesús les dio de comer. ¿Y qué era la semejanza? Pues que había panes, ¿verdad? En los dos casos eran panes. Había pececillos, ¿no? Pescados, ¿no? Pescado, ¿no? Pescados. Sí, pescados. Y la tercera semejanza podemos ver que Jesús multiplica ese alimento, ¿no? En el primer incidente de los 5,000, ahí son cinco panes y 2 pececillos, 2 peces, si no me equivoco, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Y en este que estamos viendo, que es de los 4,000, aquí son 7 panes y algunos pececillos, no dice cuántos. Entonces podemos ver que son diferentes acontecimientos, no es el mismo, ¿no? Pero bueno, no es tanto lo que vamos o lo que queremos ver, tanto la enseñanza eso, sino vamos, nada más es para compararlo, porque muchos piensan que se trata del mismo evento y no, son dos cosas muy diferentes, ¿saben? Entonces, muchos dicen, muchos de aquí de los que estudian la Biblia dicen que ¿por qué el Señor Jesús repitió este milagro? O sea, ¿por qué lo repite? ¿Por qué se da otra vez? Si ya había dado, ya habíamos hecho, multiplicado el alimento para esas 5,000 personas, ahora ¿por qué lo hacen para estas 4,000? O sea, como diciendo, ¿por qué repitió? Tuvo que haber alguna razón, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que lo haya hecho? ¿Tendrán alguna idea? ¿Algo? ¿No? Faltó darles a entender algo, tal vez, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Bueno, aquí lo que nos deja ver esto es, si nosotros vamos al versículo 31, donde empezamos, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Entonces, ahí podemos ver que este acontecimiento lo hizo a los gentiles. Una enseñanza era para los gentiles y una para los judíos. Exactamente. Una enseñanza fue para los gentiles y otra para los judíos. Porque ¿cuál era la principal función del Señor Jesús? Era capacitar a los discípulos, que ellos aprendieran, ¿sí? Entonces, cuando observamos lo de la multiplicación del alimento para los 5,000, ahí vemos que es hacia los judíos. Y aquí estamos viendo que es hacia los gentiles, porque andaban en ciudades, en lugares, en ciudades que eran de gentiles. Porque si nada más a lo mejor lo hubiera dejado en los judíos, los discípulos a lo mejor lo hubieran hecho nada más para judíos. Pero no, esto nos da la pauta, nos deja ver que es para todos, tanto judíos como gentiles. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces vean qué tan importante es esto. Entonces eso quiere decir que es para todos. Entonces se estaba haciendo con los gentiles lo mismo que había hecho con los judíos, ¿sí? Y entonces para que estos gentiles aprendieran... Perdón, esa de Marcos es para gentiles, ¿verdad? Así es, exactamente, así es, de Marcos 8, del 1 al 9. Exactamente, entonces esto nos deja ver ahí que los gentiles aprendieran lo mismo, o las mismas lecciones espirituales que había aprendido los judíos y los discípulos en ese entonces, ¿no? Entonces ahí es un punto importante. Entonces podríamos decir, ¿por qué se repitió ese milagro? Pues por esa situación. Dice, también otro punto sería para que los discípulos se dieran cuenta de que esto también
es para los gentiles, que ya lo dijimos. Otro punto sería que Marcos, aquí vemos del Evangelio de Marcos, nos deja claro que básicamente fue motivado por la compasión, ¿sí?, que sentía Jesús por esas gentes. Entonces también vemos ese punto, de que si nos metemos un poquito a profundidad, vemos que dice que ya eran 3 días que la gente estaba con él. Y anteriormente habíamos comentado que la gente iba y seguía al Señor Jesús ¿hacia dónde? Hacia los lugares desérticos, ¿no? Hacia el desierto. Entonces imagínense en el desierto, sin comer 3 días, sin tomar agua, nada, imagínense. Si aquí nosotros 2 horas de culto y decimos, ay, ya va a acabar. Ya va a acabar, ya. Imagínense esas personas 3 días. 3 días completos. O sea, ahí es donde podemos, no sé, ver realmente que nosotros la tenemos bien fácil, ¿eh? Entonces realmente ellos ya te llevaban 3 días. Entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos pues que despidan a la gente. Pero Él dice, no, hay que darles de comer porque se me van a desmayar. Y entonces, aquí leyendo, retomando el versículo 4, el versículo 3, no, versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Aun cuando los discípulos ya habían visto el milagro que había hecho el Señor Jesús con los 5,000, todavía dicen que cómo le van a hacer para saciar o darles de comer a toda esa gente. O sea, ven, por eso el tema dice, no entendéis todavía no entendéis, porque así nos pasa a nosotros, hermanos. Hay veces dicen, ay, eso que ya me dicen cada 8 días la misma palabra, pero ¿por qué será? No entendemos. No entendemos, se nos olvida. Exacto, ¿no? Se nos olvida. Entonces por eso es constantemente hasta que nos cae el 20, como dicen, y a lo mejor nada más la enseñanza la tenemos aquí. Tiene que bajar el corazón para que resulte perfecto, si no, no. Y eso es lo que se compara en esa enseñanza a estos tiempos, en nosotros, ¿no? Porque a pesar de que ellos ya habían visto esos milagros, todavía dudaban. Así es. Y a nosotros podemos verlo en esas partes, en esas áreas en donde pasamos situaciones, pero finalmente el Señor, por las promesas que nos ha dado, nos da la salida, nos da respuesta a todo, por difícil que sea, pero aún con todo y eso, se parece que se nos olvida que Él siempre está ahí. Sí, exactamente. Entonces, yo entiendo que pues, somos humanos y de repente, como dicen, nosotros andamos por fe, entonces de repente hay veces se nos olvida que la misma palabra dice que el Señor, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero se nos olvida, hermano. Y cuando entramos en alguna circunstancia, decimos, ¿dónde está? No veo respuesta cuando el Señor está calado. ¿Verdad? Entonces aquí pasa lo mismo con estos, con sus discípulos. Le dicen al Señor, le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar pan a estos que están aquí en el desierto? Y el Señor Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud.
¿sí? Entonces, aquí podemos ver pues que ellos no habían entendido, pero bueno, otra vez por eso fue el motivo que el Señor se los hace ver para que comprendieran, ¿verdad? Bien, entonces vemos que pues, el Señor tuvo compasión y por eso es motivado precisamente para que les dé de comer a esa gente. Él dice, Marcos nos deja claro que básicamente fue motivado por la compasión. Ahora aquí surge otra pregunta. ¿Cuál sería el aprendizaje esencial de estos discípulos y así también ese aprendizaje hacia nosotros? Bueno, pues aquí hay varios. Dice, cuando queremos que Dios actúe, no esperamos a que Dios lo haga todo, porque Él espera que nosotros participemos en la obra que Él realiza, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos también que actuar, como el pastor nos ha enseñado, tenemos que tener una fe fe activa, no fe pasiva, ¿sí? Por eso, mire, les vuelvo a leer, dice, cuando queremos que Dios actúe, no esperamos a que Dios lo haga todo, porque Él espera que nosotros participemos en la obra que Él realiza. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ejemplo. Señor, provéeme de un trabajo. ¿Sí? Ok, el Señor va a abrir las puertas, pero ¿qué tengo que hacer yo? Cuando menos como dice el pastor, haz tu currículum y mándalo, ¿no? Entonces estamos nosotros ahí participando en la obra que Él va a realizar. Entonces también nosotros tenemos que actuar, hacer algo. Entonces ahí el Señor actúa, pero si nosotros no hacemos nada, como dicen, no nos va a caer del cielo, ¿no? Tiene que haber también una acción, y esa acción es a través de la fe activa, no pasiva, ¿sale? Dice, otro punto, dice, muchos de nosotros queremos que Dios haga cosas en nuestras vidas, ¿sí? Queremos que haga cosas y le pedimos que lo haga, y hay cosas que Él puede hacer pero que nosotros no podemos hacer, o sea, realmente, pues sí, nosotros le pedimos y él o hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, que Él es el que las tiene que hacer, ¿no? Entonces tenemos también que saber aprender qué es lo que el Señor tiene que obrar y esperar, ¿verdad? Sobre todo, y eso, esperar. Entonces podemos ver, aquí el manual nos trae un ejemplo de un joven que dice que un joven que apenas iniciaba en la fe con el cristianismo, y dice que va caminando por la carretera, que tiene mucha hambre, ¿sí? Y que le pide a Dios que le mande o que le provea de alimento. Y dice que en eso pasa un camión que lleva pan y se le desparrama un pan, se cae a la carretera ese pan y el pan queda tirado en la carretera, ¿sí? queda ahí, y él lo ve y en vez de ir a recogerlo, él agarra y se sienta y le ora a Dios y le dice, Señor, si es para mí ese pan, mándamelo hasta aquí, que me llegue a mí. Así. O sea, es a lo mejor un ejemplo muy chusco, así, pero es la realidad. Así somos nosotros. ¿Sí? O sea, ya el Señor ya te respondió, te dio el pan. ¿Qué tienes que hacer? Pues voy y lo tomo. Pero él todavía agarra y le dice, si es para mí, pues que me llegue aquí a mis manos, ¿no? O sea, está canijo. Otro ejemplo que a lo mejor han escuchado mucho por ahí, de aquella persona que está en el mar, se está ahogando, ¿verdad? Se está ahogando y le pide, Señor, ayúdame, sálvame. Y que pasa ahí un barco y le dicen, súbete, no, aquí ya es que yo estoy esperando a que Dios venga y me salve. Y así se cansa, pasa un helicóptero y muchas cosas. Llega un momento en
en que él se ahoga, ¿no? Pues se cansa y se ahoga. Y llega al cielo y dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? No, pues si te mandé el barco, te mandé el helicóptero y te mandé todo lo que hiciste. ¿Sí? No, de verdad que... Sí, sí me explico. Entonces, a eso va enfocado. Entonces hay cosas que nosotros también tenemos que hacer para que el Señor pues actúe, ¿verdad? Bueno, obre. Bien. Dice, entonces aquí, dice, en este relato, por ejemplo aquí en pantalla, este relato y el de la alimentación de los 5000 que tuvo lugar en la parte judía de Galilea, hay algunos parecidos, pero este es otro relato, o sea, es lo que le digo que son diferentes, en el que se alimenta a 4000 y tiene lugar en otra región del país. Entonces ahí tienes las referencias de la alimentación de los 5000 y de los 4000. Está en Marcos y está en Mateo. Dice, estos dos incidentes son muy parecidos, en ambos casos los alimentos son pan, los peces y nuestro Señor que los multiplicó cuando se los trajeron. ¿Por qué se repitió este milagro? Pues ya lo vimos, tal vez parte de la respuesta sea que estaba haciendo con los gentiles lo mismo que había hecho con los judíos, para que estos gentiles aprendiesen las mismas lecciones espirituales que habían aprendido los judíos, y los discípulos se darían cuenta de que esto también es para los gentiles. Sin embargo, Marcos deja claro básicamente que fue motivado por la compasión que el Señor Jesús también les da de comer, ¿verdad? Dice, finalmente, al cabo de 3 días se da cuenta que es preciso regresar a casa, pero Jesús se muestra reacio a dejar que se marchen sin haber comido. No quiere hacer más milagros para que no se pierda el verdadero mensaje, pero lo hace por la compasión, ¿sí? Entonces, pues ahí pues ve que la gente pues necesita, ya recibió el alimento espiritual, pero ahora pues necesitan también el material, ¿no? Entonces dice, no quiere dejarlos marchar y que se desmayen por el camino, de modo que decide alimentarlos. Y dice, quería que aprendieran que con aquello de lo que que aprendieran de aquello de lo que disponían, y cuando queremos que Dios actúe, no esperamos a que Dios lo haga todo, porque Él espera que nosotros participemos en la obra que Él realiza. Empecemos con lo que tengamos, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando alguien quiere iniciar un ministerio, o por ejemplo dicen, es que yo quiero iniciar un ministerio, una obra, y ya quiere tener el equipo, quiere tener sillas, esto, lo otro. No, tienes que empezar con lo que tienes. Y aquí el mismo autor nos dice y nos recomienda que empecemos desde nuestra propia casa. ¿Verdad? Es que desde ahí dice, es preciso que alimentéis vuestro espíritu, les dijo Jesús. Y esto es algo perfectamente claro cuando alimentó a los 5000. Les dijo, yo soy el pan del cielo, ¿sí? Eso lo podemos ver en Juan 6:51, que dice que Él es el pan del cielo. Si desea usted conservar su espíritu fuerte, a fin de que pueda entender lo que está sucediendo, y para que pueda usted afrontar los problemas que se producen debido a lo que está pasando, debemos de aprender a alimentarnos del Señor Jesús. Entonces esa es la única forma, alimentarnos del Señor Jesús. Dice, bueno, entonces dice, como conclusión de este incidente, dice, no quiere que la gente se concentre su atención sobre algo físico, ¿sí? sino quiere que estos discípulos o que nosotros se den cuenta de que les está enseñando una lección, y lo que quiso mostrar muy claramente, la enorme importancia que tiene lo espiritual.
Y eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, a través de esto nos quiere mostrar que lo más importante es lo espiritual. ¿Sí? Y aquí, bueno, ya lo vimos, en Juan 6:51 dice, yo soy el pan del cielo. ¿Sí? Entonces, para nosotros afrontar esos problemas, debemos aprender a alimentarnos de Dios. ¿Y cómo nos alimentamos? A través de la palabra, ¿verdad? De la oración, exactamente, principalmente. ¿Sí? Entonces ahí habla, pues nos da el manual, hay unos ejemplos donde dice que mucha gente a veces regresa al estado anterior. ¿Mande? ¿Qué página es? No, déjenme ver. La primera es 82. ¿Sí? Es que de nosotros va adelantado. Es que lo voy... Sí, igual que la salud. En la 80, hermano. ¿En la 80? No, 81. En el 81, más o menos en el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, cuarto párrafo. En el 81. ¿Sí? Entonces ahí, habla precisamente que la atención no sea especialmente a lo físico, sino a lo espiritual. Entonces, para nosotros afrontar nuestros problemas, debemos de aprender a alimentarnos de la palabra, de la oración, ¿verdad? Entonces ahí el autor habla de algunos ejemplos, en donde dice que, por ejemplo, la gente regresa otra vez al estado en que estaba antes. ¿Por qué? Porque pierde la comunión con Dios. Entonces, al perder la comunión con Dios, perdemos la dirección, ¿sí? Perdemos el enfoque, hermanos. Y entonces, ese es el gran problema. Por eso aquí, que no debemos así que de perder, o no tenemos que dejar de darle importancia a lo espiritual, hermanos. Eso es lo importante. Entonces, el problema ahí, cuando la gente se desenfoca o pierde el camino, pues el problema es que ha perdido esa relación con el Señor, ¿verdad? Entonces dice, no es posible mantener el espíritu fuerte si no se alimenta. Es como lo que acabamos de ver ahorita. El Señor Jesús no mandó a la gente, a la multitud, no la mandó sin comer. Primero le dio el alimento espiritual y luego le dijo el físico, porque si no también se me van a dormir. ¿Sí? Así lo dice. Entonces, nosotros debemos de alimentarnos, tanto espiritual, principalmente viéndolo aquí espiritualmente, a través de la palabra y la oración. Porque si no, no va a ser posible resistir, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el autor también hace otro enfoque y dice que aquí podemos ver lo espiritual cuando el Señor Jesús ora, bendice los alimentos y les dice a los discípulos que lo repartan a la multitud, ¿no? Pero nos deja ver que aquí el Señor Jesús parte el pan, lo parte. Entonces quiere decir que esto es algo, es espiritual, porque realmente lo vemos, pero no físicamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no oró y oró y amontonó a lo mejor tantos panes y tantos peces y les dijo, ahora sí repártanlos. No hizo eso. ¿Qué hizo? Así como lo repartió. Así lo fue dando. Yo lo puedo visualizar como, por ejemplo, las vasijas de aceite, ¿no? Donde habla de la palabra de la persona esta, de la viuda, ¿cómo se llama? ¿De quién fue? ¿De Elías? Bueno, ahorita, de que
que le dice el profeta, ¿qué es lo que tienes? Esta señora dice, yo no tengo nada en la casa. Dice, de algo debes de tener. Y dijo, un poquito de aceite, ¿verdad? Y dijo, pues con eso es suficiente. Entonces, resulta que dijo, trae bandejas para que llenes de aceite, porque la señora había quedado endeudada, muchas deudas, a sus hijos los habían tomado por esclavos, no tenía con qué pagar. Entonces le dice, ve, pide todo lo que puedas de recipientes y llena de aceite y véndelo, y así vas a salir de tus problemas. Entonces, si esta persona hubiera dudado, pues no se hubiera visto el milagro, pero ella confió y dijo, sí, fue por bandejas y todo. Y empezó, de la bandeja empezó a vaciar a las otras y a las otras y a las otras, y nunca acababa, nunca cesaba, ¿verdad?, de fluir ese aceite. Entonces es lo mismo que pasó aquí. El Señor empezó a repartir, a repartir, a repartir, y resulta que hasta que ya todos tuvieron el alimento, hasta ahí cesó. Y luego dice que todavía sobraron, ¿verdad? Todavía sobraron. Si vemos ahí en el versículo 7, estamos en el versículo 7, dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Y ahí ya viene otro incidente, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver eso, ese aprendizaje. Entonces podemos ver que nosotros necesitamos alimentarnos. Entonces así en nuestras situaciones nosotros debemos aprender a alimentarnos de la palabra, de la oración, para poder hacer frente a esas situaciones y para no perder el rumbo de nuestro camino, que es Dios, ¿verdad? Bien, vamos a Marcos 8:10. Ahí habla de demandando una señal, dice, la demanda de una señal. Dice, y luego en el versículo 10 lo retomamos, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que aún todavía viendo lo que el Señor Jesús había hecho, tantos milagros, todavía le estaban pidiendo aquí los fariseos una señal. ¿Cómo ven eso, hermanos? ¿Cómo lo perciben eso? A ver, ¿qué opinan de esto? Incrédulos, ¿no? Podemos ver ahí la incredulidad. Bueno, nosotros podemos aquí a lo mejor poder entender un poquito más esta situación, porque vemos en el Antiguo Testamento que los profetas que levantaba Dios, ellos, para poder garantizar que eran profetas, ellos ahora sí que pues a través de dar una profecía se comprobaba que ellos eran profetas, ¿no? O sea, que daban una profecía de algo que iba a suceder, ¿sí? Entonces al Señor Jesús, pues de alguna manera lo confundieron, o no sabía, bueno, a él no lo tomaron como el Mesías, ¿no? Y él decían que posiblemente era Elías resucitado, era Juan el Bautista, porque ya para ese entonces Juan el Bautista ya había muerto, y que
pensaban que era resucitado, ¿no? Que ya estaba muerto.